comenzar a grabar. Me gusta grabar para que nuestros hermanos y amigos nos puedan ver por el Facebook, así que vamos a compartir esta enseñanza con ellos. Bien, pues entonces vamos a hablar, la enseñanza de esta semana, pues no podía ser otra, como les digo, que la de panes sin levadura, que es el tema de esta semana, los panes sin levadura. Está mandado por parte de nuestro Padre Celestial que en esta semana no debemos comer panes con levadura, debe salir toda levadura de nuestras casas, debemos haber limpiado las casas antes de que comenzara la fiesta de Pesaj, la Pascua, el día 14 de Nisan. En este año cayó precisamente el sábado pasado, 27 de marzo, es 14 de Nisan, fue 14 de Nisan en esa fecha, y celebramos la fiesta de panes sin levadura, el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Esto es el día 28. Pero durante una semana completa, desde ese día, al atardecer del sábado 27 hasta el atardecer del próximo 3 de abril, no debe haber levadura en nuestras casas. Y vamos a ver lo que esto significa. Pues para empezar, me gustaría, voy a leer la porción que nos instruye el Eterno, no la tengo en la presentación, pero voy a permitirme leer la instrucción que nos da el Eterno acerca de esta fiesta de panes sin levadura, buscando en Éxodo capítulo número 12, y hay una par de cosas muy interesantes que debemos notar. Vamos a ver, Éxodo 12, versículo 15, el mandamiento bíblico dice así: por 7 días comeréis panes sin levadura. Esto nos llamó mucho la atención porque le habíamos prestado mucha atención a la parte negativa de este mandato, la de no comer pan con levadura, pero no habíamos prestado atención a la parte positiva, que dice 7 días comeréis pan sin levadura. O sea, el mandamiento incluye comer pan sin levadura. No solo es dejar de comer pan con levadura, sino además, aquí dice, y lo dice muy claro, 7 días comeréis panes sin levadura. Bueno, algunos tenemos todavía algo de matzá, pero yo los invito a que el próximo año ustedes también pueden comprar el matzá que venden en tiendas de nuestros hermanos de la Casa de Judá. Usualmente es un poco caro, es un poco carito para tener para toda la semana. Y si somos varios miembros en la familia, pues más aún, ¿no? Más difícil. Entonces, sin embargo, existen muchas recetas de la elaboración del pan sin levadura que, según lo que yo he visto, no conozco, no soy persona muy experta en los temas de cocina, pero según he sabido, es relativamente sencillo llevar a cabo la fabricación de panes sin levadura. Así que realmente no es un problema muy grande hacerlo en casa. Así que los invito a que el próximo año, con sus esposas, varones, pues vayan planeando el tener panes sin levadura para cumplir de manera completa con el mandamiento, porque el mandamiento dice 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas. A esa parte es a la que le habíamos puesto toda la atención y no le habíamos puesto la atención a la primera parte del mandamiento, de la misbot. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Entonces hay que tener cuidado. Todavía nos cuesta por la cultura que tenemos. Apenas tuve que hacer un viaje a Caborca, Sonora. Lo hice el día lunes. Y viajando en el avión, ya ven que en el avión le dan a uno un lonchecito. Entonces, en esta ocasión, yo venía pensando en precisamente que si daban algún sándwich o algún tipo de tortita con algún alimento, que es lo usual que dan, pues no lo tomaría.
pero se distrae uno tantito y no hubo eso, no me lo llevaron eso, sino yo de haberlo visto de inmediato me acordaba. Pero lo que llevaron fue un paquetito muy pequeñito de galletas. Entonces pedí mi café, siempre pedí el café ahí, pedí mi café, me dieron automáticamente el sobrecito de galletas y distraído pues lo abrí y lo mordí, la primera galleta, y de repente dije, no leí si tiene levadura, pero busqué en la envoltura y no decía ingredientes, era un paquetito pequeño, sin más información. Entonces, pues lo que hice fue, bueno, pues ya tenía yo el bocado ahí medio masticado, ni modo de sacarlo ahí, entonces tomé el café y me puse a orar, a decirle, Señor, si cometí el error de comer pan con levadura, perdóname y líbrame de quebrantar tu Torah. Así que, pues tenemos que poner atención. Entrando de nuevo ya a lo que es la enseñanza, pues encontramos aquí, mis hermanos, que nos dice la Escritura que no comamos pan leudado y que saquemos toda levadura de nuestros hogares. ¿Qué es la levadura? Bueno, la mayoría de nosotros sabemos que la levadura es un símbolo de la maldad. ¿Y qué es la maldad? Bueno, la maldad es el lugar que se caracteriza por la ausencia de Dios. Es la ausencia de la luz, la ausencia del amor. Podemos decir, si tratamos de encontrar una analogía, como el sitio de las tinieblas. Es el sitio donde reina Satanás, donde prevalece el orgullo y la soberbia. La maldad, podemos decir, es el lugar donde no rige Dios. Es una definición que podemos encontrar en base a la Biblia. En el Salmo número 119, versículo 150, que es un salmo eh, muy importante que habla de la Torá de Dios. Bienvenido, hermano Omar, bienvenido a la reunión. El Salmo 119, en el verso 150, dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen y vean, se alejaron de tu ley. Entonces, este versículo nos permite tener también una definición de lo que es la maldad. La maldad es alejarse de la ley de Dios, estar lejos de la ley de Dios. Así que aquí podríamos haber ya encontrado con este versículo pues, una definición de lo que es la maldad. Los que se alejan de la ley de Dios. Es interesante porque incluso los traductores de la Biblia saben que maldad es estar sin ley. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, dice que por haberse multiplicado la anomía o iniquidad o maldad, dependiendo de la traducción que uno esté leyendo, pero la palabra original en ese versículo, por haberse multiplicado la maldad, la palabra original griega es anomía, que significa sin ley, dice el amor de muchos se multiplicará. Entonces, anomía o estar sin ley, incluso los traductores lo interpretan como maldad, o sea, estar lejos de la ley de Dios representa precisamente maldad. Así Pastor, que eh, tenemos eso. Hermano Marcos, adelante. solo una breve corrección, es el amor de muchos se enfriará, no se multiplicará. Otra vez, hermano, perdón, no lo escuché bien. Sí, nada más era una breve corrección que mencionó que el versículo dice que el amor de muchos se multiplicará y en realidad es el amor de muchos se enfriará. Ah, ok. Gracias, hermano. Sí. Bueno, seguimos entonces. Ya antes hemos hablado de cuál es el peor pecado en una reunión de líderes a la que asistí. Se hizo esta pregunta por parte de uno de los predicadores que hubo en esa ocasión. ¿Cuál es el peor pecado? Y no sé si ustedes pueden opinar cuál sería quizás el peor pecado. ¿Qué opinan?
¿Alguien tiene alguna opinión sobre cuál es el peor pecado? Bueno, vamos a verlo entonces. El peor pecado está descrito en Isaías capítulo 53. En Isaías capítulo 53 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, pregunta el salmista, el profeta Isaías, y responde con esta meditación, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Sabemos muy bien que este pasaje se refiere al Mesías, proféticamente, porque Isaías 53 se escribió 700 años antes de la venida, del nacimiento de nuestro Mesías. En el verso 3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ya Isaías en esta narración está hablando de lo que la humanidad hizo con el Mesías, desechado, despreciado, afligido, de él se esconde el rostro, no se les ha estimado. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. La palabra aquí, iniquidad, es una palabra muy fuerte en el hebreo, y vamos a ver su significado. Dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí está, todos nosotros aquí está el peor pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre el Mesías, la iniquidad de todos nosotros. Así que aquí está descrito ese mayor pecado, es precisamente el apartarnos cada uno de nosotros, dice, cada cual se apartó por su propio camino. Nosotros le dimos la espalda al pastor, que es nuestro Señor, que es nuestro guiador, y nos fuimos cada uno por nuestro camino. Y a este pecado aquí le llama iniquidad. Es una iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Vamos a estudiarlo a continuación. Así que el peor pecado de todos es darle la espalda al pastor y andar cada uno por su propio camino. Y se califica en este versículo como iniquidad. Iniquidad viene de la palabra hebrea abón. Es interesante, ¿no? Que tenga este nombre y que alguna marca eligió este nombre. Abón significa perversidad premeditada, delito, y también significa pecado. Entonces, otra palabra que indica rebelión o rebeldía es mará. En hebreo significa amargo, pero también significa rebelarse o resistir, amargura o algo amargo. Es también algo, cambiar, algo desleal, irritar y provocar. En otras palabras, el alejarse de Dios y el no querer obedecer su instrucción, su Torah, eso es la iniquidad, la maldad. La levadura, entonces, es la maldad. Es estar separados de Dios por la obra de Satanás. Permítame un segundo, es que tenía yo un audífono, pero ahora esto está sonando y se hace un eco. Bueno, espero que con eso ya. La levadura entonces es la maldad.
que es sembrada en el corazón del hombre por Satanás, pero no solo por Satanás, siempre a veces tendemos a echarle la culpa a Satanás, pero se refiere no solo a la obra de Satanás, sino también incluso a nuestra propia concupiscencia y rebelión. Nosotros voluntariamente nos separamos de Dios. Es algo que Satanás quiere que hagamos, eso sí es seguro, pero somos nosotros los que voluntariamente nos separamos de Dios. Bien, vamos a hablar un poquito de esta, ahora de esta palabra, seor en hebreo, es fermento o pedazo de levadura, es la palabra que se utiliza para levadura. Entonces, la palabra seor es la que se utiliza para levadura y significa fermento o pedazo de levadura. Es una de las palabras de la levadura en sí misma, no del pan leudado, sino de la levadura, porque se hincha por la fermentación. Levadura se sabe hoy día que es un hongo unicelular que se reproduce asexualmente y el mandamiento de Dios es sacar toda levadura de nuestras vidas porque como ya vimos, lo leímos hace un rato, está el mandato, 7 días comeréis panes sin levadura, además desde el primer día quitarás toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado en todo lugar donde habitéis, comeréis panes sin levadura. Quiero hacer nuevamente énfasis en que hemos puesto mucha atención a la parte negativa del mandamiento. Cuando decimos positiva o negativa, no estamos diciendo que sea algo malo. Lo que estamos diciendo es que hay un no. Hay un no. No matarás, no robarás, son mandamientos negativos, porque tienen un no como precedente. No matarás es, por lo tanto, un mandamiento negativo. Y, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento positivo porque no tiene un no antes, sino más bien es un sí, aunque implícito, no explícito. Aquí también tenemos una parte positiva que tiene un sí explícito, implícito, perdón. 7 días comeréis panes sin levadura. Esa parte del mandamiento no la hemos hecho. Y la intención de este mandamiento es que recordemos, mis hermanos, que nuestras vidas deben ser sin levadura. Ya vimos que la levadura es algo que fermenta, algo que hincha, algo que inmediatamente un poco de levadura, dice la escritura, fermenta toda la masa, contamina toda la masa porque es un hongo que se reproduce muy rápidamente, que produce que se hinche la masa leudada y entonces representa el pecado. Cualquiera de las cosas de pecado que nos contaminan, ya sea inmoralidad sexual, ya sea codicia, ya sea mentira, ya sea orgullo, uno de los grandes pecados que nos alejan de la Torá precisamente es el orgullo, pues leuda toda la masa, nos contamina de una manera terrible. Así que es muy importante para nosotros porque ya queremos tener vida sin levadura, queremos entender de manera más completa el significado espiritual. En Mateo capítulo 16, verso 11 leemos, ¿cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes cuando él les dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Él les había dicho, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y los discípulos entendieron que se guardaran de comer del pan de ellos porque ellos no habían llevado pan. Pero Jesús les dice que cómo es que no entendieron. Y aquí agrega, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Hay varios tipos de levadura mencionadas en la Biblia. Este es uno de ellos, la falsa doctrina. Cuando nosotros estamos escuchando enseñanzas que no concuerdan con la Biblia, que no están acordes con la Biblia, eso ya es tener levadura en nuestras casas.
Pero no solamente los fariseos y saduceos tenían esa levadura, sino que también nos narra la escritura que también estaban teniendo hipocresía y otras maldades. En Mateo 23:1 leemos: entonces Jesús habló a la muchedumbre de sus discípulos, diciendo: los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que, dice el Señor, haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, otra de las levaduras de las que nos advierte la Escritura es precisamente la hipocresía, el decir pero no hacer. Hipócritamente nos presentamos ante todo el mundo como personas cumplidoras de la Torá, como personas que están en obediencia a Dios, como personas que viven una vida recta, pero allá en lo íntimo, allá en lo privado, somos unos transgresores terribles de la Torá. Entonces, otra levadura es la hipocresía. En Marcos 8:15 leemos: y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí se agrega otra levadura más, que es la levadura de Herodes. Se dice que Herodes fue uno de los reyes más malvados. Se habla de que era la maldad encarnada, la rebelión franca. Así que rebelión contra el Eterno, rebelión contra Dios, es levadura. Pero también Herodes era un usurpador. A él no le correspondía ser rey en Israel, pero usurpó el trono y, siendo él no del linaje real, mediante un arreglo con el Imperio Romano, llegó a ser rey. Entonces, él provenía de los asmoneos y no tenía ningún derecho legal a ser el rey de la provincia de Judea, de los judíos, y sin embargo, bueno, usurpó el lugar. Así que es otro tipo de levadura. Y una cosa que tenía Herodes es el orgullo. ¿Y qué es lo más alejado de la luz? ¿Qué es lo más cercano a la maldad? Dice el libro de Proverbios: el temor del Señor es aborrecer el mal. Pero vean, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Lo que está diciéndonos aquí el libro de Proverbios es que si nosotros tenemos temor de Dios, estaremos alejados del mal, de la levadura. Pero si tenemos orgullo, arrogancia, si andamos por mal camino, si tenemos una boca perversa, estaremos alejados del Eterno, alejados de la Torah, y estaremos más cerca de la levadura y de la maldad. El significado lo indica Pablo el apóstol en 1 Corintios 5:6: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, y es la invitación que nos hace el apóstol para estos días de panes sin levadura. Celebremos la fiesta de panes sin levaduras, la fiesta de Pascua, no con la levadura vieja, no con las costumbres antiguas que teníamos, llenas de hipocresía, de orgullo, de maldad, de cosas terribles, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dios es luz, y colocarte en la luz implica dejar de hacer las cosas a tu manera y solo hacerlas de acuerdo con el camino de Dios. Pues con esto terminamos. Pues un estudio corto, y pues les animo, mis queridos hermanos, a estar meditando en la necesidad que tenemos